con adolescentes. Hablaremos sobre resolución de conflictos en el adolescente y sus familiares, entre el adolescente y sus familiares. ¿Quién comprenderá a quién? Esa es la pregunta. Sí, porque los adolescentes, nuestros adolescentes dicen, es que mis padres no me comprenden. Y nosotros los padres dicen, pero es que este niño no me comprende. Y por favor, por eso te trajimos hoy aquí. Ayúdanos, Johanny, a poder comunicarnos con nuestros hijos y a llevar estos conflictos con una bandera blanca, porque de una pequeña cosa hay un conflicto con nuestros adolescentes. Y bienvenido. Así es, Nasira, para mí un gran placer estar aquí de nuevo. Ya yo soy casi de la familia. Y me encanta poder ayudar con estos pequeños minutos que nosotros podemos sacar muchísimo provecho. Lo primero es que primero tenemos que saber que un conflicto es cualquier situación, cualquier cosa en la que dos o más personas no están de acuerdo. Entonces, resolver ese conflicto significa que podamos llegar a un acuerdo, que podamos ponernos en comunicación. Ojalá y que la comunicación sea totalmente asertiva. De dos vías. Y de ese modo, exactamente, de dos vías, y de ese modo poder llegar a una conclusión, poder llegar a una solución de ese conflicto. Pero un conflicto puede ser hasta por el almuerzo que se va a hacer. Lo que pasa es que a veces creemos que todo en la vida lo que se llama conflicto va a traer una pelea y que todo lo que se llama conflicto va a traer enemistad, y realmente no debe ser así, o no siempre es así. Lo que hacemos que tenga una conclusión quizás negativa somos nosotros mismos, por lo mismo que dijiste, porque las comunicaciones normalmente son de una sola vía, y mucho más cuando son adolescentes. Nosotros creemos que solo nosotros tenemos la palabra, como adultos y como padres, que solo nosotros podemos decidir cómo se va a solucionar el conflicto. Y nos olvidamos de que nuestros hijos son personas que tienen su propio pensamiento, que tienen sus propias emociones y sentimientos, y de esa parte que principalmente nos olvidamos. Por eso es tan difícil resolver los conflictos con los adolescentes. No es que no piensan igual a nosotros, no es que nosotros no podemos pensar igual, pero nosotros sí queremos que ellos sean exactamente una copia de nosotros. Y no hay forma, porque por más iguales que hayan nacido, por más de la misma barriga y del mismo saco que hayan nacido, no son nada parecidos en cuanto a la parte psíquica, emocional. Dos personas son totalmente diferentes y por tanto van a resolver los conflictos de forma diferente. Me gustaría preguntarte algo, Johanny. ¿Es que nosotros los padres olvidamos que fuimos adolescentes? Sí, realmente carecemos mucho de empatía, que es como se llama, eso de poder yo ponerme en tu lugar y recordar cómo fue mi adolescencia y poder entender tu comportamiento. Porque ahora mismo lo vemos todo muy grave, que no se quiere levantar de una cama, que no quiere dejar de jugar. Pero yo no hacía eso cuando yo era adolescente. Claro, tú no hacías eso porque no existía lo que existe ahora. Entonces no puedes pretender llevar a tu hijo a tu época, a cuando tú te criaste. O sea, no hay forma de hacerlo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tratar nosotros de adecuarnos a la época, obviamente poniendo reglas, poniendo límites, que es lo más importante para que se puedan llevar a cabo todas las actividades que hacen los adolescentes y los niños ahora de una forma sana, pero que nosotros estemos ahí para acompañarles. Y no solo que estemos ahí, sino que ellos nos permitan estar ahí para acompañarles, que quizás eso es lo más importante. Yo no sé si tienen otra pregunta, pero como Nasira me dejó, yo pienso que una de las primeras cosas que debemos hacer como padres cuando nos enfrentamos a un conflicto grave, dígase un conflicto que nos agarra por sorpresa, que no hemos planificado, que llegó tarde, que lo encontré hablando por el teléfono a las 12, 1 de la noche y no tenía permiso, que me enfrentó en algún momento. Yo pienso que ante todo nosotros debemos ser adultos y mantener la calma. La calma nos va a ayudar a pensar serenamente.
Si nos exaltamos, vamos a tener un enfrentamiento que va a terminar en problema, no va a terminar en solución, porque si él está enojado y yo estoy enojada y nos enfrentamos, pues eso puede terminar muy mal. Entonces, la calma es primordial porque los conflictos son inevitables. O sea, los conflictos suceden cada día, muchas veces al día incluso. Por eso digo que hay que ver también el tamaño del conflicto. También hay un punto clave que nosotros como padres, por eso te hice la pregunta ahorita, que si olvidamos de que fuimos adolescentes, y es que debemos de aprender a escuchar. Muchos de nosotros los seres humanos olvidamos aprender a escuchar, solamente hablar. Y si solamente aprendemos a hablar, no vamos a comprender a nuestros adolescentes. Muchas veces nos quedamos en la raya de dime y te diré. Y tanto de las dos vías, de nuestros... Porque no escuchamos. Exactamente. Estamos oyendo para responder, no para entender. Y también nos quedamos en ese dime y te diré, donde salimos cansados los dos. Entonces nuestro adolescente, ¿qué hace? Se retira. Y uno como madre principalmente entonces dice, no, ¿quién te entiende? Y vamos, ¿quién te entiende? Y la pregunta es clara, o sea, la respuesta es clara. ¿Quién me entiende? Alguien que piense igual que yo. Por eso se van a donde otros iguales, donde otros adolescentes que piensan igual, que tienen el cerebro en la misma etapa de desarrollo, igual en crecimiento, un cerebro que está en crecimiento, en pleno desarrollo. Y por eso suceden muchísimas cosas en cuanto a la comunicación con los padres. Si tú no me entiendes, si tú no me puedes dar una respuesta, si tú no hablas conmigo, entonces yo voy a hablar con alguien. Y es normal que hablen con alguien, porque no es que no lo van a hacer. O sea, eso no se puede evitar, porque eso es algo normal del desarrollo. Ellos van a buscar aprobación, ellos van a buscar opinión de sus iguales. Pero nosotros tenemos que tratar de que las informaciones más específicas, más especiales y más importantes de su vida sea de papá y mamá que vengan, o de los más cercanos, pero que sean de nosotros que vengan, porque hay informaciones que nadie la va a poder manejar como la manejamos nosotros como adultos. Y no solo manejarla, sino que si yo no puedo con algo, si yo no puedo con una información o con un conflicto, yo puedo buscar una persona que me ayude, yo puedo buscar un intermediario que me ayude a solucionar ese conflicto familiar que tengo, sea de dos personas, de hijo y madre, hijo y padres, o sea de la familia completa, del núcleo familiar completo. Eso se puede hacer. Johanny, una pregunta. ¿Está correcto o no el que cuando hay un conflicto, decirle a nuestros hijos, cuando estés calmado, quiero conversar contigo? Es decir, hacer una retirada para que este ánimo que tiene nuestro hijo, esta incomodidad, pueda bajar un poquito y él pueda escucharnos. Sí, claro, eso se llama tiempo fuera positivo. Y es tiempo fuera positivo porque es tiempo fuera para papá y mamá y para el adolescente o el niño. Si estamos muy enojados y en ese momento entendemos que resolver el conflicto no se va, o sea, se va a convertir en una pelea, nosotros podemos dejarlo que se enfríe. Es que tenemos quizá una concepción errada sobre lo que es resolverlo caliente, porque si no lo resuelvo caliente, se me olvida, me calmo, después no le doy esa pela que yo le quiero dar. Pero realmente para no llegar ahí, para no llegar a la violencia, nosotros tenemos que obligatoriamente tomarnos un respiro, pensar, relajar la mente y pensar realmente cómo vamos a solucionarlo, porque a veces en caliente nosotros podemos actuar de una forma que ni siquiera nosotros nos esperamos. Sacar un monstruo que tenemos dentro que no lo conocemos, porque lo he visto. Eso es que me da un pique y te doy todos los golpes que yo quiero y después entonces en frío pienso, pero yo debía darle esa pela porque realmente eso es algo tan grave. Dentro de 5 años eso va a afectarle a él, el saltar en el sillón. Eso le va a hacer al niño un delincuente, le va a traer un trastorno, o sea, y eso es lo que nosotros tenemos que detenernos a pensar. Además de que muchos padres quieren comenzar a comunicarse con sus adolescentes
pero no se han comunicado con el niño. Entonces no podemos pretender que el adolescente quiera hablar conmigo, que el adolescente se abra, si nunca yo he fomentado esa comunicación desde que son pequeños. Ay, dijiste algo que va a doler mucho y que va a dejar pensando muchos padres, porque tendemos a decir, ¿quién te va a soportar a ti cuando tú seas adolescente? Yo no quiero ver esa etapa tuya de adolescente. Ya lo estamos empoderando a nuestros hijos de que no son fáciles y no buscamos la manera de comunicarnos con ellos cuando son niños. Yo dije en estos días que la etapa, yo creo que la etapa más difícil es los primeros 3 años de vida del niño. Porque si no moldeamos a este niño, si no nos sentamos a hablar con este niño, no vamos a poder hablar con nuestros adolescentes. Sí, y una de las concepciones que tienen los padres, y no solo los padres, incluso también los otros niños más grandecitos, es que los niños de 3 años no entienden una explicación, que un niño de 2 años y medio no te va a entender una explicación. Y realmente entienden y mucho. O sea, a menos que el niño tenga algún tipo de trastorno en el desarrollo o algo parecido, o un retraso porque haya nacido prematuro, porque haya tenido algún problema de nacimiento, no hay forma de que un niño de 3 años no entienda una explicación clara. Lo que pasa es que también nosotros como padres no sabemos comunicarnos, sea con los pequeños y sea con los grandes. Cuando tú hablas con una voz clara y firme, un niño de 3 años te va a entender. Pero si tú le hablas con una vocecita de mira, niño, y con una ñoñería y una cosa, el niño no va a captar que lo que tú le estás dando es una información para que la lleve a cabo, que lo que tú le estás diciendo es algo para corregirle. Entonces, la forma en la que lo hacemos va claramente a afectar al niño positiva o negativamente. Y eso mismo pasa con los adolescentes. Si tú le gritas, mientras tú gritas, es posible que no te esté escuchando, porque ¿sabes lo que hacen? Se bloquean. Así mismo me bloqueo yo también. Cuando alguien me habla fuerte, yo me bloqueo y no quiero escuchar. Entonces a ellos también les pasa. Yo creo que viene más el asunto de la empatía. ¿Cómo me siento yo cuando alguien se comunica conmigo de una forma negativa, de una forma que me afecta, que no me agrada? Así mismo le pasa a ellos también. Lo interesante de todo esto, Giovanni, es que le gritamos a nuestros hijos y ellos aprenden a gritar. Entonces, cuando ellos se comunican gritando, uno tiende a decir, ¡no grites! Entonces le alza la voz. O sea, madre, escuchen, papá también. Así es. La forma como tú te comunicas con tu hijo, eso vas a tener de vuelta. Así es. Nos dedicamos a faltarles al respeto para que nos respeten. Y esa es la clave. Yo creo que lo primero que nosotros debemos hacer es respetar al otro ser humano que está enfrente de nosotros, sea pequeñito, sea medianito, sea grande, sea adulto, para que a nosotros también se nos respete. Y eso no hay forma de enseñarlo si no es con el ejemplo. Y los niños aprenden, eso es que tuve un niño gritando por una ventana y ya del otro lado hay otro niño gritando por la otra ventana, porque es que aprenden, son esponjas. Y entonces la crianza de la primera infancia y de la preadolescencia va a influir obviamente en la adolescencia. Así mismo. Entonces es como un hilo que tenemos que ir cultivando ese hilo, esa comunicación, esa empatía, esa afectividad, toda la crianza, para que cuando lleguen a la adolescencia nosotros tengamos un adolescente que quiera comunicarse con nosotros.